Históricamente, el Foro Económico Mundial hace un encuentro en Davos que se había suspendido por razones obvias, como todo se nos suspendió durante la pandemia. Esta vez, en 2022, lograron finalmente reunir a los principales líderes políticos, empresariales, culturales y sociales para poder recuperar el debate sobre temas tan relevantes como el crecimiento. ¿Cómo es ese crecimiento? ¿Para dónde va? ¿Qué elementos tiene que tener? En este espacio, Gonzalo Muñoz, High Level Climate Action Champion de la COP25, cofundador de Triciclos, fue uno de los participantes y expositores, y lo tenemos aquí en nuestro programa para que nos cuente más sobre esto y otras grandes primicias. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado, encantado. Para el grueso de nosotros los humanos, hablar de Davos es literalmente hablar del Olimpo, ¿no? Y se le parece bastante porque tiene a de los principales representantes de las élites globales, ¿no? Y por lo mismo la conversación que ahí se dé es súper importante. Si tú pudieras darnos tres sabores que primaron en esta conversación, ¿cuáles fueron? Bueno, el primero, que es bien notable, tiene que ver con lo que tú te referías. Todos los años el Foro Económico Mundial hace esta reunión que hasta ahora siempre ha ocurrido en enero. Y esta vez por primera vez ocurrió en mayo. Me acuerdo, ¿sí? de hecho siempre coincidía con Congreso Futuro. Sí, y entonces el año 2020 fue la última vez que se hizo el encuentro. Yo tuve la suerte de estar ahí, y el año 2021 evidentemente por el COVID no se logró. El año 2022 se intentó hacer en enero y nuevamente no se podía por las restricciones, y se hizo por primera vez en la primavera del hemisferio norte, lo cual implicó un Davos muy distinto, que para muchas personas pasó a ser evidente que se tendría que hacer en mayo. Si el clima era mucho más grato, obvio, los días más largos, nadie se resbalaba en el hielo y se caía. Evidentemente se gastaron mucha menos plata en calefaccionar el centro comercial. O sea, la cantidad de beneficios eran enormes. Y cuando tuvimos esta conversación, la respuesta fue no, vamos a volver, y ya las fechas 2023 y 2024 están definidas para hacerse de nuevo en enero. ¿Por qué? Porque el Foro Económico Mundial está absolutamente definido a nivel global para setear la agenda. Claro. Para ello es muy importante que ocurra en las primeras semanas de enero, porque históricamente el Foro Económico Mundial en Davos, en su reunión anual, ha definido cuáles son los temas importantes. ¿Cuáles fueron este año? Sin lugar a duda, en la invasión de Ucrania, ¿no? Pasó a ser un hito clave el alineamiento de las autoridades y el liderazgo político y empresarial y social que se reunió en Davos este año, con un discurso absolutamente contra no solo la invasión, sino que, por ejemplo, no hubo ningún representante de Rusia. Hubo una serie de manifestaciones muy concretas de lo que se sentía como una invasión al continente europeo, ¿no? Había un detalle ahí. Oye, me parece importante, hay una cara que a mí me ha parecido muy interesante lo que ha pasado con la guerra, y es cómo ha quedado ya en un absurdo ridículo, cómo tiene que aumentarse la velocidad para la transición energética hacia renovables, ¿no? ¿Qué tan presente estuvo y cuán seria se va a poner la conversación? Porque en renovables siempre hay buenas declaraciones, las tenemos hace mucho tiempo atrás, pero hay pocas acciones concretas, como impuestos, como subsidios. Bueno, efectivamente la invasión a Ucrania pasa a tener distintas líneas de acción. Una de ellas es la aceleración de la transición energética, donde, por supuesto, el consenso es tenemos que aprender de esto en términos de la importancia de adquirir mayor independencia energética, y eso se obtiene definitivamente a través de las renovables, lo cual te da también elementos de seguridad. Ahora, lo que hay detrás de la invasión a Ucrania tiene que ver primero con un tema clave, que es el buscar defender la democracia y los valores comunes seteados desde 1945. Luego, la importancia de prepararnos para lo que el secretario general define hoy en día como un huracán de hambruna. Todo lo que ha significado el efecto en el mundo agrícola, en los fertilizantes, y también el ir buscando independizarnos de aquellos actores globales que están poniendo en jaque la estabilidad del sistema. Y en esa materia, porque lo del hambre ya lo venimos escuchando, lo vimos en el Economist, que hace poco lo publicaba con bastante claridad, pero lo hemos visto poco. Hasta ahora solo unos aumentos en el precio del pan, etcétera. ¿Cómo se ve la proyección que hace Davos para el próximo año, por ejemplo? Se viene brutal. Y te lo digo no solo desde Davos, yo soy miembro del directorio global del Global Food Banking Network, quien organiza y coordina todos los bancos de alimentos en el mundo, y estamos claramente preocupadísimos de lo que se nos viene. Este jueves vamos a tener un nuevo informe en que lo más probable es que nos muestre que las cosechas del próximo año están absolutamente en jaque y no hay suficiente stock
para abastecer a la humanidad. O sea, lo que hemos visto claramente es cómo se han desplazado stocks en el mundo para poder de alguna forma equilibrar, pero dado que el conflicto continúa, ya estamos hablando de la siguiente cosecha y eso no está garantizado. Pero después vienen otros elementos, ¿no? Todo el elemento del drama social que implican las migraciones. Migraciones que en unos casos están generados por conflictos bélicos, pero por otros casos están generados también por la inestabilidad que ya veníamos, y primero la que ya veníamos arrastrando, que es el COVID. De las democracias, y el COVID, claro. O sea, este conflicto viene por encima de un conflicto que ya, una crisis que ya había generado un nivel de inestabilidad socioeconómica a nivel global y, como bien tú decías, además de la crisis climática. Fue interesante ver cómo se confirmó que la agenda climática, a pesar del fenómeno de la guerra, el fenómeno del COVID, el fenómeno de la inflación y la inestabilidad y el decrecimiento que está, el problema económico en general que se está generando en el mundo, la agenda climática, la agenda verde en general, aterrizó para quedarse. No hay ninguna duda de que es renovables, es naturaleza, es desarrollo sostenible, si no, no hay forma de enfrentar incluso. ¿Y la plata para eso? Porque es el gran problema, que los bancos y los empresarios y todo lo demás se alineen detrás de ese eje, ¿no? Bueno, la plata está. Y no hay ninguna duda de que la plata está. Es más, por ejemplo, cuando hablamos de la agenda climática, y muchas veces ponemos el foco en la importancia de estabilizar los gases de efecto invernadero con un objetivo de net zero o de cero emisiones netas al 2050, si lo llevamos al objetivo de más corto plazo, que es reducir a la mitad las emisiones al 2030, todas las herramientas, incluyendo las herramientas financieras, están absolutamente al alcance de la mano. Gonzalo? Lo que falta es voluntad política y lo que falta de alguna forma es alinear lo que son las métricas de corto y mediano plazo. Y eso también está ocurriendo. Si tú miras lo que está pasando a nivel de los bancos, de cómo se están definiendo y ya concretando toda la taxonomía para que los bancos avancen con mayor certeza. ¿Cuántos bancos ya han tomado acciones concretas de cambiar sus portafolios? Pero al mismo tiempo, el trabajo que está haciendo la Fundación IFRS, que define las normas contables en el mundo para incorporar de manera absolutamente precisa lo que son las métricas o lo que van a hacer en el futuro, muy en el corto plazo, las métricas climáticas, así como las métricas de biodiversidad, las métricas de equidad, en la contabilidad exigida a todo nivel, en todas las empresas del mundo. Eso es un cambio de paradigma que no habíamos tenido en ese sentido, por lo menos yo diría en los últimos 60 años. ¿Te hizo sentir esperanzado esto? Porque todas las COP en las que te tocó estar, terminamos todos bien deprimidos en términos generales. Mira, yo digo que yo me despierto todos los días muy realista de los tremendos desafíos que estamos enfrentando y opto por ser un optimista en el día a día. Y esa opción me lleva a conectarme con lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces, Davos en ese sentido, este 2022 fue una combinación muy clara de cuán brutales son los desafíos que estamos enfrentando, pero el nivel de alineamiento de los distintos actores, estoy hablando desde las grandes empresas, las grandes entidades financieras, los gobiernos, por supuesto la sociedad civil, nos llevó a un punto de entender que ya entramos en la era de las consecuencias. Eso es lo que estamos viviendo. Y sí, cuando estás en la era de las consecuencias, no tienes otra opción que tomar acción. Te iba a decir eso, porque parte de lo que planteabas era actualizar las metas. Tú tienes ahí una chapita que dice 1,5 grados y ya sabemos que esa meta es una meta que estamos con muy pocas posibilidades de cumplir. Pero sigue siendo factible y va a ser factible más allá de... Por ejemplo, ¿no? Sabemos que en el momento en que nosotros estabilicemos los gases de efecto invernadero y seamos capaces de llegar a comenzar a bajarlo. Que ya sabemos que no va a ser en 2025, de acuerdo a los últimos informes, por lo menos. O sea, todavía puede ser. Más bien es, para lograr la ruta a los 1,5 grados, tenemos que lograr que el pic de emisiones no sea más allá del 2025. Si lográramos eso, la temperatura del planeta se estabiliza en un periodo de entre 3 y 5 años. O sea, en este drama que se refleja en que efectivamente la temperatura del planeta está creciendo y a través de ese incremento está generando anomalías climáticas en todo el mundo. Bueno, si los seres humanos somos capaces de parar las emisiones en un periodo de
3 a 5 años la temperatura se estabiliza y en un periodo de aproximadamente 20-30 años los gases de efecto invernadero que están acumulados en la atmósfera empiezan a descender. Por lo tanto, tenemos la herramienta, es factible, la tecnología que se necesita para disminuir esas emisiones en un 50% de aquí al 2030 existen y están siendo implementadas a todo nivel. Me tocó trabajar en este Davos con personas del mundo de la industria del acero, de la industria de la aviación, de la industria marítima, de la industria financiera. Y el nivel de consenso de que esta es una agenda que hay que hacerla sí o sí es absoluta. ¿Y coexiste esa posibilidad y ese entusiasmo en cumplir esas metas con la realidad financiera global, de crisis, de hambruna? Absolutamente. La sensación en el contexto de Davos era: tenemos que hacer ambas. Y por eso te digo que fue notable descubrir cómo en la agenda de Davos 2022 estaba presente la invasión de Ucrania, estaba presente el COVID, estaba presente el proceso inflacionario y la inestabilidad económica global, estaba presente el ataque a las democracias y estaba presente la agenda climática y ambiental. Y el consenso era: esta pasa a ser una condición para que logremos todo lo demás. No podemos lograr un planeta estable, ni en materia de violencia, ni en materia de economía, ni en materia de hambre, si no somos capaces de estabilizar algo elemental, que es que el medio ambiente nos proteja como seres humanos. Gonzalo, nosotros todos teníamos, nos queda poquito rato, todos teníamos el pánico que este nivel de optimismo como que quedara ahí con el fin de tus distintos cargos. Pero cuéntanos qué se viene, porque estamos muy contentos con algunos secretos que hemos escuchado tras bambalinas. Bueno, yo tuve el honor de coliderar con Nigel Topping la agenda climática global los últimos 2 años, y dentro de eso una cosa que pudimos hacer fue generar una especie de intraemprendimiento dentro del sistema de las Naciones Unidas. Esto es lo que se llama la agenda de los Climate Champions para los próximos 5 años, o de 2021 al 2025. Eso fue recibido y celebrado por las naciones en Glasgow en el plenario, y lo que se me pidió es que yo me mantenga como parte del board, y en la última semana me pidieron que sea el chair de ese board para los próximos 2 años, 2022-2023. Voy a estar, por lo tanto, empujando como has hecho hasta ahora. Ayudando a que la ruta que hemos trazado en los últimos 3 años se mantenga, que se comprometan cada vez más recursos para esa agenda, y no solo mantengamos el optimismo, sino que fundamentalmente logramos cumplir las metas al 2030. No tengo ninguna duda que si somos capaces de lograr las metas de aquí al 2030, el resto va a continuar. Se nos acabó totalmente el tiempo, pero tengo que preguntarte, si tú tuvieras aquí tu bilateral con el presidente Boric, ¿cuál sería la tarea que no puede dejar de hacer en este periodo de gobierno? Alinear todos los compromisos desde el Banco Central hasta todas las entidades financieras. Ese es el actor que permite facilitar la acción en todos los demás actores. Donde uno pone la plata, pone las ganas al final. No hay ninguna duda de que ese es donde tenemos que poner las fichas, porque eso ayuda a que todos los demás derriben sus propias eventuales barreras que les están impidiendo actuar de forma más clara con algo que es evidente que hay que hacer, donde tenemos todas las herramientas y donde además tenemos un deber moral de actuar. Y una posibilidad de liderazgo tiene Chile también. Gonzalo Muñoz, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias.